Bueno, muy buenas tardes a todos, ya encontrándonos con las 6 de la tarde y 5 minutos. Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a esta conferencia online organizada por el Centro de Capacitaciones Profesionales Fiscales CCPF, en la cual tenemos el honor de presentar la obra Gestión Patrimonial Familiar, un trabajo académico y práctico de gran relevancia para el contexto actual de nuestras familias empresarias y estructuras patrimoniales en Latinoamérica. Es para mí un verdadero placer contar con la participación de profesionales de tan alto nivel, así como la presencia de cada uno de ustedes, quienes hoy nos acompañan para este magno evento. Sin mayores preámbulos, pues les vamos a hacer una breve presentación, ya que contamos con profesionales de un alto perfil. Y empezamos pues con nuestra invitada especial del hermano país de Colombia, la doctora Carolina Cañón, socia fundadora de Cañón y Cañón, hoy día Cañón Thompson, y directora, así como coautora de esta obra, en donde pues se destaca no solamente todo su profesionalismo, su experiencia en el ámbito de la materia tributaria, sino de la asesoría a las empresas familiares, estructuras corporativas complejas internacionales, y que pues ha plasmado a través de su dirección en esta obra en la que participan un sinnúmero de profesionales, incluyendo a nuestro compatriota y amigo, el licenciado Julio Ricardo Cortés, que también, pues, reconocido en nuestro ámbito como un gran profesional, abogado en diferentes áreas tributarias, corporativas, civiles, dedicado al ámbito del litigio, la consultoría, y que ha ocupado cargos importantes en nuestro país, desde viceministro de Finanzas, así como director de ingresos. Pues tenemos el honor de que nos acompañen en este evento a efectos de que, tipo conversatorio, hablemos acerca de esta obra o digamos de estas obras, ya que estamos en la presentación de un tomo 2, con lo cual pues evidentemente existe ya una primera versión, una primera parte de esta obra, que en lo personal tengo por acá la primera versión que pude obtener directamente en el hermano país de Colombia, en un evento también académico, y que me llamó la atención porque normalmente estos temas los escuchamos, conocemos sobre servicios de esta naturaleza, pero a nivel académico, a nivel de obras, difícilmente pues tiene uno estas referencias, por lo cual pues coincidentalmente nos encontramos que con la segunda versión nuestro amigo Julio es uno de los coautores y esto ya pues era, digamos, la conclusión para que no dejáramos pasar este evento que sabemos que va a ser de gran provecho. La dinámica de este evento va a conllevar pues una presentación de cada uno de los coautores, especialmente la directora, la doctora Cañón, en donde nos van a expresar pues sus experiencias desde el punto de vista de la participación en esta obra, así como obviamente el contenido y la parte profesional y las experiencias acerca de este tema. Se va a desarrollar a través de una serie de preguntas y luego vamos a abrir un espacio para cualquier pregunta sobre el tema y sobre lo que sé que a la mayoría de los que ya están llegando y los que van a ir llegando les interesa es cómo adquirir estas obras. Y obviamente pues ese será el cierre compartiéndoles esa información. Así que sin mayor preámbulos, le damos paso a la doctora Cañón. Bienvenida a distancia a Panamá y pues el auditorio es suyo. Doctor Javier, muchas gracias por esta invitación. Encantada. A todos, pues buenas noches, porque ya son después de las 6. Un país que quiero mucho, Panamá, y el gusto también de tener un gran amigo allá como el doctor Publio. Nuevamente, pues esperamos poder expresar a través de esta conferencia o de esta charla realmente
qué es una gestión patrimonial. Obviamente vamos a hablar sobre el libro, pero un poco sobre la experiencia que hemos tenido en Colombia y cómo se ha venido dando esta evolución en el país. Yo creo que es parte del objetivo de lo que queremos transmitir en esta charla hoy. Excelente. Siendo así, pues vamos a pasar a hacerles algunas preguntas y empezamos con la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia profesional o personal la llevó a impulsar la creación de este libro sobre gestión patrimonial familiar? Bueno, Javier, mira, yo vengo de una empresa de familia, una familia empresaria. Tengo una empresa de familia, Cañón Thompson. Mi socio es mi esposo. O sea que desde el punto de vista personal he vivido los upside down, las fortalezas, los retos, las tensiones que tenemos las empresas de familia. Y pues eso me ha permitido, digamos, identificar los riesgos que se corren cuando no hay una buena planeación. Y obviamente concientizarme de que esto requiere un tema interdisciplinario. Eso conlleva que haya una protección del patrimonio, una protección de las relaciones. Entonces, es parte de la razón por la cual desde la experiencia propia, desde la empatía de lo que he vivido, pues me ha llevado finalmente en un primer lugar a trabajar con empresas de familia desde hace más de 20 años y también, digamos, en experiencias propias, hacemos parte de una organización mundial de empresas de familia que se llama FBN, donde son empresas de familia. Entonces, ahí es donde uno ve la realidad de lo que ocurre, no desde la visión del asesor. Yo soy abogada tributarista y como te digo, llevo trabajando 20 años, pero realmente desde lo que uno vive cuando está al otro lado, que es, digamos, la posición de la familia del cliente. Desde el punto de vista profesional, como te digo, pues llevo haciendo esto ya varios años. Y uno se da cuenta que estos retos no son solamente jurídicos y tributarios, sino son unos retos más, digamos, como asesor de aprender a leer lo humano, de la estrategia, de la visión, que normalmente eso no nos lo enseñan en la universidad, ni tampoco como asesores en una disciplina jurídica. Esto se va aprendiendo, digamos, con los años en el trabajo y a veces digo yo me he vuelto como un psicólogo ad honorem en esa combinación de la experiencia profesional. Después de todo eso, realmente hace ya como 3 años, me dieron también el honor de diseñar y crear y dirigir el curso, fue una propuesta mía, de gestión patrimonial familiar en la Universidad de los Andes, que es una universidad de la cual pues me gradué. Entonces ahí se crea este curso pionero y nuevamente hago un enfoque interdisciplinario. Es más, el curso se llama Gestión Patrimonial Familiar, una visión jurídica interdisciplinaria, al cual he tenido el honor que participen también asesores en estos temas, asesores financieros panameños. Y es porque obviamente estamos viendo que esto de gestión patrimonial, más allá de que pues tiene unos aspectos jurídicos propios de cada país, pues es una filosofía. Entonces, pues es un curso que fue pionero, que ha sido pionero en Colombia. Ya vamos por la sexta edición y de ahí, digamos, como a partir de la segunda edición, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario cumple 60 años. Entonces también me encargan el diseño y la dirección, digamos, de hablar sobre este tema. Ahí sí tengo una anécdota, porque yo decía, obviamente es el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, pues se esperaría una obra fiscal, una obra tributaria. Entonces yo ahí decía, no, pues esto se tendrá que llamar la tributación del patrimonio. Y decíamos, no, pues yo decía, si queremos hablar de gestión patrimonial familiar, tenemos que hablar de muchos más temas. Entonces, aprueban finalmente este proceso y pues se publica el primer tomo, que tú lo mostraste ahí, es el tomo rojo. Es un tomo que se diseña nuevamente, son más de 20 artículos, más de 25 autores, y ahí lo que yo quiero transmitir un poco es lo que realmente requerimos las empresas de familia o las familias empresarias. Entonces, claro que hablamos de un aspecto legal, de un aspecto tributario que en Colombia es sumamente relevante. Ustedes seguro han escuchado, nosotros vivimos una reforma tributaria cada 2 años, hoy, ayer se anunció otra. Pero más allá de eso les decía, pero es que esto necesita un pegamento que es realmente la parte de la visión, la parte humana, la parte familiar. Entonces, este es un libro que está estructurado así, con una visión, hablamos de visión de familia, visión financiera, como inicio, hay una estructura en el índice
Y después empezamos a hablar ya de lo que es efectivamente la familia, el derecho de familia, reglas, acuerdos, protocolos, gobierno corporativo. Claro, después empezamos a hablar de los vehículos que se necesitan para una planeación. Este es un tomo muy de planeación, casi que es la fase anterior a la gestión. Entonces hablamos de vehículos y obviamente nombramos esos vehículos maravillosos que hay en Panamá que utilizamos bastante los colombianos. Y por último, pues hay un componente muy fuerte, como decía, que es el tributario. Y ahí pues toda la parte fiscal, porque pues se graba tanto la familia como las empresas, el patrimonio, todos los regímenes internacionales que hoy en día están incorporados en la legislación colombiana, convenios, hay capítulos especiales que además aplican para cualquiera, es qué pasa en España y qué pasa en Estados Unidos. En ese tomo se consideraron esos dos países que son con los cuales en principio hay una relación importante de las familias empresarias colombianas. Hablamos del abuso, porque esa es la otra. Hoy en día tenemos que ser conscientes de evitar un riesgo de abuso o inclusive de riesgos penales. Entonces, como te podrás dar cuenta, es un libro, sí, muy jurídico, tributario, muy de planeación, pero ya con unos toques de lo que va más allá de esas dos áreas y es empezar a hablar de la visión y de lo humano. Afortunadamente, pues tuvo tal éxito el libro y como decía en algún momento un presidente del ICETE, traspasó fronteras, que se vio la necesidad de seguir hablando, digamos, hablando de publicar sobre estos temas y se propone lanzar el segundo libro. Este segundo libro es en codirección con el doctor Camilo Caicedo, un gran tributarista también colombiano, y diseñamos esta obra que fuera ya como, obviamente con elementos de la planeación, pero también en lo que pasa después en la gestión del patrimonio, porque eso es parte del proceso, esto es entender que no es hago una figura y ahí me quedé. A mí me preguntan, bueno, ¿y cuánto dura esto? Yo le digo, mire, la planeación puede durar unos meses, a veces par de periodos grabables, pero la gestión dura toda la vida. Esa sí no tiene límite del tiempo. Entonces, empezar a crear esa cultura. Y ahí en la planeación, digamos, en este tomo 2 que diseñamos con el doctor Caicedo, pues sí se habla de la incidencia, por ejemplo, de las relaciones familiares en la planeación, en la gestión. Entonces, ya empezamos a hablar qué pasa en la sucesión, las capitulaciones, qué pasa cuando hay alguien que tiene una incapacidad, pues realmente lo que ocurre en los hechos de cualquier familia. Y nuevamente, pues son contextos que ocurren no solo en Colombia, sino en cualquier lado, y esos temas jurídicos se hablan, obviamente se tendrán que ajustar a cada jurisdicción, pero realmente es lo que ocurre. También hablamos de la relevancia, por ejemplo, ya de las estructuras en la gestión patrimonial, las estructuras empresariales. Y hablamos temas nuevamente prácticos ya de gobernanza o un capítulo muy interesante es qué pasa cuando entra un CEO, y ya estamos en una etapa ya más adelante, un CEO externo, por ejemplo, a una compañía. Fusiones y adquisiciones, obviamente son empresas familiares mucho más grandes, pero finalmente lo que estamos viviendo. En este también, en este libro incluimos un tema tributario, pero ya enfocado, por ejemplo, lo que ocurre en Colombia, que es el famoso impuesto al patrimonio que este año ha estado tan de moda por tantos decretos de emergencia económica que han creado nuevos impuestos. En Colombia es relevante la tributación del patrimonio y ahí involucramos otros países que lo tienen, muy pocos a nivel mundial, pero ahorita hablamos de, por ejemplo, de España, con ese impuesto a la riqueza, Ecuador. Hablamos de otro que es, pues obviamente general en la mayoría de los países, que es qué pasa con ese famoso impuesto a la herencia. Y ahí empezamos como esa interrelación de qué pasa cuando yo estoy acá y mi patrimonio está en otro lado o tengo dos residencias. Y finalmente hablamos, por ejemplo, Colombia, España y Estados Unidos, que es algo que ocurre mucho, que no solamente Colombia, sino finalmente Latinoamérica. Y ahí después damos un salto un poco más a hablar en la gestión. Entonces, ¿qué pasa con los impuestos en las inversiones? Con las transacciones que hay entre las familias de los activos. Hablamos de las responsabilidades de los miembros de la familia que están en esa administración. Y obviamente tendríamos que incluir un tema muy importante para Colombia por la cercanía, por las transacciones, por las estructuras que utilizamos. Y ahí tuvimos la fortuna de que nos acompañara el doctor Publio para tratar todo el tema de Panamá y obviamente pues ahí la sinergia que tenemos con Colombia. Y por último, en este libro hablamos ya, creo que una evolución y son las herramientas durante la gestión patrimonial, donde hablamos también ya de seguros de vida, de family offices, qué pasa o cómo se debería estructurar. Hablamos de filantropía,
muy conocido en muchas familias, inclusive de la inteligencia artificial que se debe utilizar para la gestión y la administración de estos family offices o del patrimonio propio. Entonces, como te podrás dar cuenta, ha sido el tomo 2 no es una actualización del tomo uno. Son dos tomos completamente independientes. Hay muchísimos temas para hablar sobre esto. Tenemos la fortuna de tener grandes autores realmente. En esos me tomé en el primer libro y en el segundo nos tomamos con el doctor Caicedo la tarea de que los autores que nos acompañaran no solamente sean especialistas en su área, sino que sean integrales porque han tratado temas de empresas familiares. Entonces, esta es como la evolución para haber llegado finalmente a este libro que creemos no solamente aplica para Colombia con sus matices, sobre todo en temas muy jurídicos, pero más allá es una filosofía que queremos, digamos, llevar a través de la academia y cada vez más culturizarnos en este tema. Estás en Ya. silencio. Ah, Ya. sí, gracias. Excelente, doctora. Esta amplia introducción nos da, digamos, un panorama bastante claro acerca de lo que se persigue. En esa misma línea, si usted tuviera que indicar cuál es el principal objetivo que persigue la obra para las familias empresariales y para sus asesores, ¿cuál sería ese objetivo? Mira, uno de los objetivos o el objetivo principal a través de estas obras lo que queremos es profesionalizar la conversación sobre la gestión patrimonial familiar en Latinoamérica. Normalmente estamos acostumbrados, y creo que es un tema cultural, a ser muy reactivos. Ocurrió el evento, hay una reforma tributaria, falleció alguien en la familia, hay un conflicto, y no a ser estratégicos y planeadores. Entonces, lo grave de esto es que si tampoco hay doctrina y si tampoco nos educamos en este tema, pues es muy difícil dar ese salto. Entonces, yo creo que uno de los objetivos principales de esta obra efectivamente es eso, es hablar del tema, es conocerlo. Muchas veces hablamos de gestión patrimonial familiar y la gente dice, ¿y qué es eso? Esto que empezar a explicar, ni siquiera se conocen los términos, que yo creo que ha sido realmente la fortuna de tener un éxito. La obra es que como no hay, pues finalmente pues es un material y es tan interdisciplinario que nos permite, digamos, disminuir esas brechas de comunicación, por ejemplo, entre el asesor y la familia, que a veces no se entienden, no saben de qué están hablando y no es un tema de falta, digamos, de no entender, sino falta de conocimiento, porque no hay cómo aprender en estos temas. Entonces yo creo que esa parte de profesionalización es muy importante. Otro punto que yo buscaba acá, siendo abogada tributarista, dedicándome a este tema tantos años, cuando yo empecé a trabajar en estos temas de planeación y gestión patrimonial familiar, obviamente empecé desde una visión tributaria, que era lo que existía en Colombia y cómo se manejaba. Con el pasar de los años, con experiencias propias de clientes, me di cuenta que finalmente esto no puede ser solamente un tema fiscal. Entonces aquí parte de esto es, cada uno puede tener una especialidad, pero si vas a hablar de una planeación o una gestión patrimonial y la familia descarga una confianza en uno como asesor, pues uno sí tiene la responsabilidad de tener un manejo un poco más interdisciplinario. Y al haber ese vacío doctrinal en la región, pues era parte de los objetivos de decir, mire, esto es gestión patrimonial. La gestión patrimonial no es un tema tributario, no es un tema de familia, no es un tema corporativo, es algo mucho más integral. Entonces es una evolución, digamos, de tener asesores técnicos a tener asesores estratégicos en esto. Y nuevamente es buscar una comunicación mucho más fluida, que una experiencia que te cuento. En el curso de los Andes he tenido la gran fortuna no solo de tener asesores en diferentes disciplinas, sino también miembros de familia. Y lo que me decían es que ahora sí entiendo qué es lo que me dice el asesor. Entonces uno se da cuenta que muchos de los temas es una falta de comunicación porque no hablamos el mismo idioma, no estoy hablando del mismo tecnicismo, sofisticación, para eso está el asesor, pero por lo menos el mismo idioma. Entonces parte de ese objetivo es lo que tenemos o queremos pretender a través de estos libros. Excelente. En esa misma línea, siendo un especialista en lo tributario, ¿cómo termina, digamos, determinándose la conexión en un libro en donde el enfoque no solamente sea jurídico y tributario, sino también
aborde el tema humano. ¿Cómo podemos, digamos, entender esa combinación de aspectos? Eso fue un reto bastante interesante, inclusive de aprender en las vivencias propias, pero finalmente, claro, uno desde como asesor no lo ve, pero cuando uno está al otro lado y es familia y es una empresa familiar o una familia empresaria, uno tiene claro que eso es fundamental en el proceso. Todos sabemos que lo tributario es inevitable, todo tiene impuestos. Lo jurídico, pues obviamente dentro de las estructuras para el tema de protección, gobernanza, control, todo eso es importantísimo. Pero eso, y lo dije al inicio, eso solamente es viable si le metemos la parte humana. Sobre todo es viable no solo en su implementación, que de pronto uno no lo ve como asesor en ese instante la importancia del tema, sino a largo plazo. Cuando uno espera una sostenibilidad de esa estructura a largo plazo, tiene que tener en consideración la parte humana. Aquí en otra anécdota, el día, o sea, el año siguiente que lanzamos el libro rojo, como se llama, aquí le dicen a veces The Bible, en ese momento se lanzó también, se hizo un simposio, un foro de un día sobre gestión patrimonial familiar, que también tuve la posibilidad de organizar. Y para que veas, pues todos eran tributaristas, porque era el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Y llevé por primera vez, o hice por primera vez un modelo pues, que no se utiliza. Y es que no hubo un panel, yo no hice un panel de tributaristas. Llevé dos familias, dos familias muy importantes en Colombia, una especialmente que son más de 300 miembros de familia, para que los asesores entendiéramos o viéramos el otro lado de lo que espera la familia. Y no era hablar de temas jurídicos ni tributarios, sino realmente cómo se sienten las familias, cuáles son los errores que ellos ven desde el lado del asesor, qué es lo que sienten como seres humanos en ese proceso. Y fue muy enriquecedor porque todos nos dimos cuenta que finalmente es uno de los aspectos claves y estratégicos de una buena planeación. Y normalmente, como te digo, aquí en Colombia, en esa evolución que estamos viviendo hasta ahora, es que las asesorías son muy fragmentadas. Esto está hecho o son muy buenas fiscalmente, o muy buenas desde el derecho de familia, y digo buenas entre comillas, porque realmente puede que sean inviables familiarmente, o que sean acuerdos familiares que no tienen soporte jurídico. Aquí otro ejemplo clásico y muy vivido en Colombia es el impuesto al patrimonio. Cuando empiezan a subir estas tarifas del impuesto al patrimonio, que mira con ustedes, pues probablemente algunas asesorías, y lo vimos en la práctica, era, pues no, si no quiere pagar impuesto al patrimonio mundial, pues váyase a Colombia y solamente paga sobre lo que tiene acá. Y eso es una asesoría tributaria, claro, eficiente fiscalmente, pero cuando tú la combinas finalmente, y esa es la parte importante que tiene que tener el asesor, identificar si eso es solo una planeación tributaria o es una planeación más allá de eso, que involucra a la familia y al patrimonio, si es una decisión conveniente. Es más, en Panamá hay muchas familias que han decidido migrar por temas de impuesto al patrimonio y seguro muchas muy felices, pero muchas que también después se regresan porque pues finalmente tienen de pronto sus familias, sus empresas, digamos, su modus operandi en Colombia y lo hemos visto que al final terminan regresándose. Entonces, eso es importante para tomar inclusive una decisión tributaria si entramos a mirar esa parte humana. Porque si no era lo que yo decía, son castillos de naipes, muy bien construidos jurídicamente y fiscalmente, muy sólidos, pero que en el largo plazo probablemente no son sostenibles porque la parte familiar pues no se tuvo en consideración. Bueno, creo que es parte de lo que se busca ahí. Excelente, excelente. En esa misma línea en donde nos va quedando muy claro de que la gestión patrimonial familiar no solo se queda en lo tributario, sino que es mucho más amplio. ¿Cómo entonces, yéndonos un poco más al tema ya más técnico, cómo podemos hablar de una planificación tributaria de la gestión del patrimonio familiar sin comprometer la sostenibilidad del patrimonio?
Mira, en estos temas de gestión patrimonial familiar se habla mucho de cómo crecer el patrimonio, ¿no? Entonces, lo que se llama el wealth management o el asset management. Entonces, se habla siempre de las inversiones y en algún momento tuve la oportunidad de dar una charla en una entidad financiera colombiana y me decían, hable de los impuestos. Yo decía, es que esto no es como un tema aparte. Realmente uno mira que hay unas actividades para crecer el patrimonio, como es el tema de inversiones, pero la otra cara de la moneda son los impuestos. Eso es un tema financiero también. O sea, no es que no sea parte de una planeación patrimonial, claro que lo es, porque uno a través de los impuestos y una buena planeación patrimonial tributaria implica que el patrimonio se baje de manera exponencial, por ejemplo, por impuestos excesivos o sencillamente por evitar incumplimientos, porque es una correcta gestión del patrimonio, entonces evita pagar sanciones e intereses. Entonces, financieramente es la otra cara de la moneda, pero eso no significa, como lo decía ahorita, que una planeación tributaria sea lo mismo a una planeación patrimonial familiar. Uno tiene que identificar eso y como te digo, como tributarista, pues la eficiencia fiscal es importante, pero no es el foco para una sostenibilidad del patrimonio. No es el objetivo principal. Entonces, cuando hablamos de cómo hace uno para no comprometer la sostenibilidad del patrimonio, tú lo dijiste muy bien en uno de los calificativos de la pregunta, es hacer una planeación tributaria responsable. Porque si no es responsable, probablemente te va a afectar inclusive es más el patrimonio. Entonces, cuando uno hace este proceso, y obviamente un tema fundamental por el cual muchas familias ingresan en este proceso, inicialmente no es por la conciencia de ser una planeación patrimonial, es por una planeación tributaria, pues que uno como asesor los va llevando y va identificando posibles, ya que van a ser probablemente una estructura, identificar otros objetivos que se puedan cumplir y realmente darle un sentido mayor a esas estructuras a través de una planeación patrimonial. Entonces aquí son objetivos mucho más integrales. Otro punto, y cuando hablo de responsable, no solamente haber un análisis riguroso de la normativa, sino también un análisis de riesgo. No todos tenemos el mismo nivel de riesgo. Yo siempre digo que hoy en día, y especialmente en Colombia, el tema tributario se convirtió como invertir en la bolsa. Hay quienes compran acciones en la bolsa con calificación triple A, W, triple C, pero siempre finalmente en la bolsa o digamos en un tema totalmente controlado y vigilado. El tema tributario es exactamente igual. Hay muchas zonas grises, sobre todo con tantas reformas tributarias en Colombia, donde todavía no hay pronunciamiento, por ejemplo, de los jueces de muchos temas, pues se convierte en un tema de interpretaciones también. Y ahí es importante, es parte del asesor, en esta parte del asesor tributario que maneja una planeación patrimonial, identificar esas posibles, digamos, diferencias de interpretación y los riesgos que existen. Eso es parte de lo que uno como asesor debería darle a la familia. Otro punto para una planeación tributaria responsable, evitar prácticas que nos puedan llevar a, a un abuso tributario. Colombia ha incluido dentro de su legislación el abuso tributario y eso nos conlleva, si no se sabe defender correctamente, si no se sabe, digamos, diseñar desde un inicio para evitar un abuso tributario, pues es que sencillamente reconfiguren o recaracterice la administración de impuestos las figuras y pues se cobren los impuestos que considera con esa recalificación la administración de impuestos. Y un tema mucho más grave, que no debería darse, pero es importante. También hay un tema de historia nuestra y hay muchos activos en el exterior que no son declarados en Colombia y es evitar un tema de evasión tributaria. Porque ahí sí la familia no tiene defensa. Entonces, una asesoría tributaria responsable en una planeación patrimonial implica evidentemente ver los riesgos, evitando evasiones tributarias y sobre todo riesgos en materia penal. Colombia ha incorporado también en su legislación los delitos tributarios y eso sí, pues yo creo que nadie quiere llegar a ese punto. Y otro punto que yo sé que también lo han estado mirando cada vez más en Panamá es, pues estas estructuras ya no pueden ser de papel. Entonces esa planeación, si uno va a hacer una estructura, es importante tener presente no solamente la constitución, sino cuando la voy a gestionar, eso tiene que tener sustancia económica, tiene que ir acorde con una operación real y sobre todo que resistan el análisis de la administración de impuestos. Entonces, yo creo que son bastantes puntos los que uno tiene que mirar para hacer la parte tributaria de una planeación patrimonial familiar. Y obviamente, la documentación, dame las pruebas y te daré el derecho.
Aquí no es solamente hacer una estructura, hay que hacerla muy bien diseñada y muy bien ejecutada para el día que de pronto nos pregunte la administración tener las suficientes pruebas para demostrar el objetivo finalmente de estas estructuras. Hoy en día muchas familias también tienen en consideración el cuidar el riesgo reputacional. Entonces yo creo que son varios aspectos que se miran desde el punto de vista fiscal, pero que finalmente todos ellos también van alineados con los objetivos, los otros objetivos que tiene la planeación patrimonial familiar. Excelente. Doctora, en charlas anteriores se ha destacado mucho que esta planeación de la gestión patrimonial familiar tiene mayoritariamente, por lo menos desde su experiencia, un enfoque internacional, por lo que llama mucho la atención en qué casos se recomendaría priorizar estructuras nacionales, siendo, digamos, pues, mayoritariamente un servicio, por charlas anteriores que hemos tenido, eh, hacia el exterior, ¿no? Entonces sí es interesante conocer cómo poder llegar a esa conclusión de priorizar lo nacional. Sí, mira, yo creo que hay un punto también que yo siempre digo en estos temas y es que no hay estructuras de moda. En algún momento me hicieron una entrevista también y me preguntaban, bueno, ¿cuál es la estructura que está de moda? Pues yo creo que lo que existen son nuevos ingredientes o herramientas a nivel nacional e internacional para crear y diseñar estructuras. Pero la estructura de moda no hay porque pues finalmente esto no es un traje, lo que dicen Preta Porter, que ya listo, esto es alta costura y alta costura no quiero decir sofisticado o costoso, no, simplemente son trajes a la medida de cada familia empresaria o empresa de familia. Si hay, digamos, en algunos momentos que se pueda dar y es parte de la sensibilidad que también tiene que tener el asesor. A veces, por ejemplo, una familia no tiene una cultura de internacionalización y no está lista de pronto para una estructura internacional. Claro, eso sopesa algunos objetivos de la gestión patrimonial o de la planeación patrimonial. Entonces prefieren algo mucho más simple, que se sientan más confiados, pero por lo menos si uno está, digamos, el objetivo es que una familia logre entrar pues, dentro de este proceso y se culturice, pues empezar por lo menos con una estructura nacional es totalmente válido. Claro, después probablemente uno lo que hace es unirlo a un tema internacional cuando ya en ese proceso. Además, ¿por qué? Lo que ocurre en muchas familias y nuevamente no necesariamente, digamos, lo que ocurre hoy en día es que las familias se están internacionalizando o por su patrimonio o por las estructuras o porque los miembros de la familia están en diferentes países. Entonces, eso lleva también a que el tema internacional no es que sea un lujo, sino a veces es una necesidad para lograr los objetivos de la planeación patrimonial familiar. Entonces, por eso, desde nuestra firma, por lo menos, sí, el 90% de las estructuras son internacionales, pero no solo internacionales, pues obviamente son híbridas. Muchas de nuestros clientes son familias colombianas o familias en otros países que parte de la familia está acá o el patrimonio. Entonces hacemos esa combinación híbrida, pero es la sensibilidad que debe tener el asesor para saber en qué etapa cultural está la familia para irlo llevando de uno a un tema internacional o simplemente empezar con un tema nacional. También hay un tema y es que las estructuras internacionales tienen una complejidad que no tienen las estructuras solamente locales, porque es que ya esas, digamos, estructuras internacionales uno tiene que estar muy pendiente del cumplimiento fiscal y legal después. Es que no es solamente crearlas, chao, no hay que administrarlo. Entonces hay que estar pendiente de qué pasa en los otros países. Otro punto importantísimo para Colombia. Colombia ha incorporado varios regímenes internacionales en su legislación interna, como la CFC Rules, la Sede de Efectiva Administración. Entonces uno sí tiene que estar pendiente de que no, muchas familias consideran que ya lo tengo afuera, eso no tiene que ver nada con Colombia. No, no, y yo creo que gran parte de las contingencias que existen hoy en día no es por tener las estructuras, es porque su gestión posterior con la incorporación de todos estos regímenes que además existen en muchos países, por eso decimos que esto puede ser aplicable para cualquier país, pues pueden afectar finalmente el patrimonio por incumplimientos que se han dado. Otro tema, la coordinación entre las diferentes jurisdicciones. Si yo involucro dos, tres, cuatro, cinco países, pues tengo que mirar si hay convenios. O sea, es una gestión importante, tienes que hacer un seguimiento permanente. Entonces, irse a una estructura internacional también es importante ver si en vez de ser una solución es un riesgo. Y ahí es donde uno tiene que definir efectivamente
en qué momento lo hace. Yo sí creo que la estructura necesaria para cada familia empresaria tiene que ser la que sea simple, transparente y fácil de administrar. De pronto una familia que ya está en un nivel con un patrimonio grande, tiene un family office o por lo menos tiene una empresa o alguien que ya le maneja ese tema, digamos, de cumplimiento en cada país, pues de pronto requiere una estructura robusta porque para ella va a ser fácil, va a tener confianza en esa estructura, para ella es simple, pero otras familias probablemente no. Entonces siempre hay que advertir no solamente la estructura al inicio, sino qué va a pasar posteriormente, porque pues nadie quiere tener una estructura y estar inconforme en los años siguientes, porque más normalmente son estructuras a largo plazo. De todas maneras, yo sí creo, y creo que de pandemia lo aprendí, y es que primero, el patrimonio de cada uno es el patrimonio más grande del mundo que es el patrimonio de uno y el que heredan los hijos de uno, o quien uno considere que debe recibir ese patrimonio. Entonces yo creo que nacional o internacional, lo importante es empezar. Así sea desde una planeación básica como un testamento. Y poco a poco la familia va aprendiendo y uno como asesor lo va llevando a estructurar algo que cumpla con los objetivos que quiere esa familia. Excelente, doctora. Antes de entrar a la última pregunta, y ya que digamos que el motivo principal de nuestros asistentes es saber cómo este libro nos va a ayudar a comprender mejor estos temas, en especial este tema sobre la definición de estructuras locales o internacionales. Si se le pudiera venir a la mente qué capítulo, cuál de los coautores cree que puede ser, digamos, referenciado para que, obviamente, todos son aportes importantísimos, pero queremos a manera de didáctica y empiecen pues a ir viendo el libro como una herramienta de útil apoyo. Nos gustaría pues nos hiciera esas referencias puntuales. Pues mira, yo creo que en los dos libros se encuentran muchas herramientas sobre todos los temas que hemos hablado, porque eso es lo que tienen los dos libros, diferentes artículos para identificar la parte humana, lo que uno como asesor de pronto tributario jamás ve, o sea, qué pasa con la familia. Hay un capítulo que se llama, hay dos que me encantaron, porque pues soy abogada, entonces me gustan mucho lo que no tienen el tema jurídico, uno que se llama La familia real, lo que nunca se habla. Entonces uno como asesor, ¿cómo identifica lo que la familia no quiere hablar, pero que es fundamental para la planeación? Entonces, esa parte que te digo que uno se va volviendo un poco psicólogo para que la estrategia jurídica y tributaria sea efectiva a largo plazo. Es eso. De esa parte humana hay otro que dice, la empresa es tuya, mía o de nosotros. Realmente, cuando hice esa transición y en una de mis charlas no jurídica, decía yo creo que es fundamental identificar quién es tu cliente. Es un cliente patriarca, es un monarca que nunca va a soltar, es el cliente que realmente está dispuesto a hacer un proceso para que eso, digamos, sea, realmente se pueda inclusive ejecutar. Entonces, ahí encuentran artículos de ese tema. Cuando empezamos con reestructuración también, ya hay varias compañías dentro de las empresas de familia. Hay un artículo muy interesante también de fusiones digamos, y reorganización del doctor Sergio Mikkelsen. Hay un artículo, por ejemplo, que también habla de todo el tema, déjame aquí reviso, de capitulaciones, que aquí pues obviamente es un tema súper importante, y si el patrimonio se extiende a los a los in loco, no hay capitulaciones, liquidaciones, es del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Octavio Tejero. No, es que encuentras de todo. Yo creo que los capítulos, por ejemplo, de impuesto al patrimonio o de impuesto de sucesión es fundamental porque te ayuda a ver efectivamente cómo mover el patrimonio con los otros objetivos probablemente para evitar una causación de eso. Y pues ni hablar el del doctor Publio, yo creo que ese es importantísimo, no solamente para los panameños, sino para los colombianos, ver, digamos, realmente qué se está viviendo hoy en día en Panamá, cómo ver a Panamá como una jurisdicción interesante, qué tipo de estructuras hay. En algún momento también en otra conferencia yo presentaba la gran inversión extranjera en Colombia, pero claro, venía de Panamá, porque muchas son estructuras cerradura. Entonces, ¿cuáles son los efectos de tener estructura cerradura? Realmente yo creo que me quedaría corto y no quisiera nombrar a unos y dejar a otros porque vas a encontrar de todo. Otra parte
la responsabilidad de los asesores. Las empresas de familia tienden a ser más informales y debería ser lo contrario, porque la confianza está delegada en algún miembro en la empresa. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? ¿Qué pasa si no lo hace? Yo digo que hay bastantes artículos para revisar sobre el tema, los que están ya mucho más adelante. Yo creo que la filantropía es un tema que buscan de manera importante ciertas familias empresarias. ¿Cómo se hace? ¿Cuál debe ser un procedimiento? La metodología, cómo asesorar ese proceso. Y no necesariamente porque uno lo vaya a hacer, hay expertos en eso, pero conocer nuevamente, disminuir esa brecha de comunicación porque hay un mayor conocimiento, pues nos ayuda a ejecutar mejor ciertos temas de los clientes o de las familias, no porque uno las vaya a hacer, pero las puede coordinar mucho más fácil. Excelente. Para finalizar esta etapa, doctora, un tema mirando hacia el futuro, ¿cuáles cree que serán las tendencias, pues, que marcarán la evolución de la gestión patrimonial familiar en los próximos años en América Latina, ¿no? Siendo este un trabajo que, pues, no se cierra a una sola jurisdicción, sino que cubre toda nuestra región. Mira, antes de hablar un poquito de cifras, creo que la prueba más importante de que este tema de gestión patrimonial familiar es tan relevante hoy en día es el éxito del libro. Gestión patrimonial familiar no era un tema que se hablara en Colombia hace 10 años. Eso es muy reciente. Parte, pues, fue a través de el curso pionero de los Andes, estos libros, y no es porque los libros son muy buenos, pero más allá de eso es que demuestran la necesidad de aprender del tema. ¿Y esto se da por qué? Porque la transferencia generacional que estamos viviendo en las empresas de familia hoy en día es alta. La mayoría de las compañías fueron creadas en los 50, 40, 60. Entonces hay una transferencia muy alta y la gente está viendo ya la necesidad, esa generación creadora del patrimonio que tiene el control ya de cierta edad, está viendo como que ya ahora sí quiere. Ya no es un tema de me lo proponen, es que ya están viendo la necesidad de hacerlo. Y aquí, haciendo una investigación muy corta, había un artículo de la CEPAL que decía que Latinoamérica en general se está envejeciendo. Hoy en día, o en el 2024 que era el estudio, las personas de más de 65 años eran el 9,9 y tienen proyectado para el 2050 que pasemos a 18,9. Obviamente eso que implica más sucesiones, más reorganización patrimonial. Hay que saber de este tema. Y en el UBS, en otro artículo que veía, decían que a nivel global va a haber una transferencia en los siguientes 20, 25 años de más de 83 billones de dólares. Se está dando, es algo que se está viviendo entre los siguientes 10, 20 años. Entonces, nuevamente, yo creo que la necesidad de aprender de estos temas, y te cuento que muchos por ejemplo, de los que compran este libro no son ni siquiera abogados, son asesores financieros. ¿Y por qué? Porque, digamos, claro, en palabras de muchos de ellos, la parte financiera se ha vuelto un commodity. Lo que da el plus realmente y lo que genera esa confianza del asesor con su cliente es que veamos más allá de un tema de unas cifras. Entonces, esta formación integral cada vez pues es más necesaria. Y obviamente esa transferencia generacional pues está clarísimo en que las tomas de las decisiones van a estar en generaciones, digamos que además tiene una brecha muy alta con la generación anterior, sobre todo en esta época. Son generaciones que van, conmigo yo van a mil, tiene el tema de la inteligencia artificial, todo el tema digital, entonces esa transferencia es mucho más, digamos, impactante al interior de las empresas. Otro punto es la gobernanza. En un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers en el 2023, mostraban que solo el 65% de las empresas familiares tienen un gobierno, una gobernanza formal. Y solamente el 19% tiene resolución de conflictos. Entonces, pues realmente, pues todavía estamos con muchos temas por trabajar. Hay una volatilidad patrimonial en la región. También se establecía que hay una disminución importante de la riqueza, y entonces ya no solamente hay que pensar en crecerla, porque la situación es un poco difícil en Latinoamérica, pero por lo menos tenemos que aprender a protegerlo. Ya no solamente se habla de crecimiento, sino de protección patrimonial. Y obviamente, como te decía,
pues esa cultura de lo que se viene exige más transparencia, más información en tiempo real, un propósito, digamos, más definido al interior de las familias para esa transferencia generacional. Y esto nos lleva a una conclusión que también lo veía Javier, y es que el Estado colombiano, los estados latinoamericanos, tenemos que empezar a darle la relevancia a este tema. Latinoamérica en general está conformada su economía por empresas familiares. Si el Estado no se involucra para generar políticas, leyes de protección patrimonial, de transferencia, tan sencillo como considerar que la planeación patrimonial familiar bien diseñada no es un abuso tributario, no solamente no es un abuso tributario, sino que es una necesidad que se debe hacer para proteger y administrar correctamente el patrimonio y que digamos, ese contexto o ese ecosistema que se mueve alrededor, por ejemplo, de una familia empresaria o una empresa de familia, es tan importante no solamente para la familia, sino para los trabajadores, los proveedores y el mismo Estado. Entonces, yo creo que este es un mensaje también que ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en el curso de los Andes, yo invito a la Administración de Impuestos a que dé una charla, porque es importante que nosotros conozcamos también cómo piensa ese otro heredero y accionista de las empresas, ver qué tan sofisticado está, cómo piensa, porque nosotros tenemos que tener ese respeto también por esa administración y saber hacer las cosas correctamente. Entonces, yo creo que el involucramiento del Estado es importante y otro que es menos jurídico, pero que también, por ejemplo, el doctor Raúl Cedereni lo dice en en el primer libro y en los Andes, hay una falta de enamoramiento de las siguientes generaciones por las empresas de familia. Y la empresa de familia no es solamente de la familia, sino también, como decía, de un ecosistema. Entonces, como todos tenemos que trabajar inclusive hasta en eso, cómo volver a enamorar a esas generaciones donde el mundo se les quedó chiquito y están hoy en día bien en varios países, donde tienen que finalmente tener una responsabilidad, no solo como herederos, porque esa es per se, sino como sucesores finalmente de estos procesos. Excelente, doctora. Muchas gracias por su participación en esta etapa. Vamos a darle un descanso momentáneo No, y vamos encantada, a Iván. dar el pase mientras regresamos nuevamente a el licenciado Julio Cortés con una pregunta de inicio. Doctor Julio, ¿cuál es el tema específico con el cual usted participa en esta obra? Bueno, gracias Javier, gusto saludarte, Caro. Eh, Antes que nada quisiera agradecer a la doctora Carolina Cañón, al doctor Camilo Francisco Caicedo, los coordinadores de esta obra en su segundo tomo y en general al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, del cual me siento orgulloso pertenecer hace ya bastantes años, pues por la oportunidad de colaborar con este proyecto académico y de aprender de ellos en el proceso. Me vinculé de alguna forma al tema participando en apoyo de Carolina en el diplomado, en el curso que se dicta, que ella coordina en la Universidad de los Andes, donde he dado una que otra eh, charla de temas puntuales. Y así que con el entusiasmo que Carolina expone la materia de la gestión patrimonial que lo va contagiando a uno, realmente me he ido vinculando a la materia, digamos que en la práctica a lo mejor todos estamos un poco vinculados, pero no lo mirábamos como algo integral. Y bueno, me invitaron a participar con un artículo cuyo título es El sistema tributario panameño, regímenes especiales, residencia fiscal y vehículos de inversión para una adecuada gestión patrimonial, que está diseñado pensando no necesariamente en el lector tributarista, sino en el lector planificador, el lector que requiere conocer la jurisdicción de Panamá y sus principales elementos tributarios dentro de un proceso mayor de visión integral de la organización de un patrimonio familiar, porque evidentemente ya es conocido que Panamá es una jurisdicción importante en esos procesos de planificación, no solo de Colombia,
sino de toda América Latina. Y la idea era, hombre, hacer un resumen y poner al día muchos conceptos, muchas situaciones de cómo está el marco tributario incluso corporativo panameño, con una visión global para darle los tips básicos de cómo está Panamá, especialmente porque, como en todos lados, la legislación panameña va cambiando y hay muchos clichés de cómo es Panamá en la mente de mucha gente que no ha tenido, como los tributaristas o los contadores, esa vinculación sobre los cambios que se han ido dando bastante constantes aquí en Panamá en materia de cumplimiento, en materia de transparencia para prevención de blanqueo de capitales, en materia de intercambio de información fiscal, los regímenes especiales, modificados, actualizados, ya hay, todas las cosas van cambiando y a veces en América Latina hay algunos asesores o personas que requieren la información se han quedado, y lo ve uno en la interacción, no digo que todos, pero existen algunos que se han quedado con las informaciones, digamos que del Panamá de antes, ¿no? Entonces, la meta fundamental es que el que considere a Panamá, como muchos, siguen considerándolo como una jurisdicción apropiada dentro de sus proyectos de planificación y de gestión patrimonial familiar, tenga la información más actualizada. Por ejemplo, yo en mi artículo le dedico eh, algunos párrafos interesantes, creo yo, al menos creo yo, a un tema que es el criterio de fuente aplicado a ciertas circunstancias. La fuente territorial panameña es como una frase que creo que es en Inglaterra que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. A todo el mundo dice, sí, Panamá es de fuente territorial, pero aterriza esa idea en muchas situaciones concretas y a veces no se entiende. A veces se vincula sin querer, se está hablando supuestamente de territorialidad, pero cuando viene de un país que tiene criterio de potestad tributaria basado en la residencia fiscal, te cuesta hacer o basado exclusivamente, perdón, te cuesta la lectura del vínculo de la potestad tributaria panameña que exclusivamente se basa en la fuente territorial. Una fuente que tiene unas definiciones bastante a veces confusas, incluso a veces no definidas, sino producto de interpretaciones administrativas y tribunalicias. Eh, y bueno, hacemos énfasis en muchos tips, cosa que un asesor financiero, alguien que participa en el equipo de un family office, por ejemplo, pueda mirar allí y tener una idea, un pantallazo que después obviamente tiene que profundizar sobre la situación actual de los elementos que pueden ser herramientas para una planificación patrimonial familiar. Eso es básicamente mi participación. Y estoy muy contento de estar en este equipo porque los exhorto a ver la obra, no solo porque está el artículo mío, sino que hay una enorme cantidad de temas que realmente a mí me llegó el libro ayer. Entonces no había tenido la ocasión de verlo físicamente porque la primera tirada que fue Ujú. cuando la jornada del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en Cartagena, en febrero, entiendo que se agotó y hasta ahora hubo disponible incluso para los autores, cosa que confirma lo que Carolina plantea en materia de que hay mucha demanda por esta información. Información eh, eh, que es de utilidad no solo para Colombia, porque esto, como bien decía Carolina, es de mucha utilidad en toda América Latina. Si hay artículos pensados para España, que los hay, o la interacción de España con Colombia, uno solamente necesita vincular lo que se dice para España y el que conoce el mercado, la situación en Panamá, adaptarlo a Panamá, pero los problemas están explicados y se hacen las propuestas de solución. Si se habla de convenios para evitar la doble imposición y cómo pueden ser utilizados para la planificación patrimonial, obviamente
Si el autor es ecuatoriano, por decir algo, él estará utilizando de referencia los convenios de Ecuador. Bueno, el panameño simplemente tendría que adaptar las mismas ideas al, a la situación de Panamá y por todo el libro hay información de utilidad para la jurisdicción panameña. Creo que con eso hago mi primer comentario, Javier. Excelente, don Julio. En esta misma línea, una pregunta ya un poco más técnica. ¿Considera que la gestión patrimonial familiar se limita al derecho corporativo y tributario o requiere una visión más amplia? ¿Cuál es su interpretación de esta postura? Claro que una visión más amplia. Caro ha sido muy didáctica en su exposición anterior de que precisamente lo que la gestión patrimonial familiar requiere es una visión amplia, interdisciplinar. Y digamos que en Panamá yo creo que a veces no lo tenemos claro. Yo no lo tenía claro. Comienzo poniéndome a mí de ejemplo. Y el tema corporativo y tributario sí se interactúan mucho. En Panamá, sí, claro, para buscar la optimización de las obligaciones tributarias. Pero no se está mirando aquí en Panamá, creo, de esa manera. Por ejemplo, en una planificación y administración de un patrimonio familiar, puedes tener una estructura corporativa que por ser muy explícita o para tratar de conciliar intereses familiares, solo piensa en los impuestos y cómo queda la escritura y cómo queda el reglamento de una fundación de interés privado. Entonces, a la hora de la hora, cuando se toma en cuenta, por ejemplo, esos dos factores nada más, podemos estar creando, sin querer, situaciones que pueden involucrar litigios con posterioridad. Caso de una cláusula muy ambigua. Eso también es gestión patrimonial familiar, porque si los documentos cumplen frente a la familia del día de hoy, que todo el mundo lo entiende porque lo redactaron todos juntos, pero no tienen esa visión técnica de qué pasará después. Y además cumplen con la cuestión tributaria, ahí no se acaba el mundo, porque el día de mañana hay otros familiares con otros abogados, con otros asesores, que redacciones ambiguas pueden quedar en litigios. Y un litigio es pérdida de tiempo, gastos y muchas veces provoca o fraccionamiento del patrimonio o decrecimiento del patrimonio porque estos están incluso pueden ser disminuidos porque pueden llevar a litigios también con terceros. Esta parte no la tiene que verse, tiene que tomarse en cuenta y por eso tiene que ser interdisciplinario. Y no solo frente al fisco se pueden tener obligaciones. Incluso hay situaciones como una fusión de una empresa familiar eh, por temas de planificación empresarial, que muy fácilmente se hacen y no se en la parte puramente corporativa y del negocio, pero se olvida hacer bien la parte laboral. El día de mañana entonces eso afecta a la compañía, al afectar de la compañía, afecta los rendimientos, los dividendos, afecta el patrimonio. Entonces, la visión integral es fundamental y querer decir que porque logro ahorrarle impuestos a un grupo familiar bajo una estructura corporativa muy elegante, incluso complicada, que solo el abogado principal entiende, no es necesariamente tener una gestión patrimonial eficiente para familias y para cualquier negocio. Muy bien, en esta misma línea, Julio, tu experiencia práctica en Panamá con familias empresarias en esta materia, ¿qué nos pudieras compartir? Bueno, yo pienso que lo primero hay que definir esto de familias empresarias. No soy yo el que va a dar la definición última, para eso están. Pero yo sí creo importante señalar que no se trata solo de los grandes patrimonios
de las grandes familias herederas de empresas que se fundaron al inicio de la República. No, no, no. Ese es obviamente lo primero que a muchos le viene a la mente. Y a muchos asesores tributarios y asesores de derecho corporativo, de organización de las empresas, inmediatamente ese tipo de idea también le viene a la mente, porque si tú eres asesor tributario o participas con un equipo, en un family office de una compañía enorme, familiar, obviamente visualizas más honorarios, etcétera, etcétera. Pero esto no se trata solo de eso, y es importante. Se trata de todo negocio familiar. Decía Carolina que el negocio más importante o el patrimonio más importante es el tuyo. Puede ser que el Producto Interno Bruto de Panamá no se altere si el terreno de $500,000 que dejó tu abuela a tres a tres nietos se fraccione. A lo mejor se fracciona y no pasa nada, porque son $500,000. Bueno, hay muchas propiedades y muchos patrimonios mucho más grandes. Pero ese patrimonio de $500,000, de $300,000, que se divide entre tres personas, es el tuyo. Y también tiene un valor emocional, porque es el que dejó tu abuelo del trabajo de toda su vida. Y estas ideas van también para esos patrimonios, no solo por las grandes fortunas de Panamá o de cualquier país de América Latina, que en el caso de las muy grandes fortunas familiares, muy probablemente ya puedan tener este tipo de asesorías, y sabemos que existen este tipo de asesorías en Panamá. Pero esto no se debe limitar a ello. Y sí creo que la experiencia práctica muestra que falta mucho de esa visión integral, de la cual hemos estado escuchando explicaciones muy, hombre, fáciles de entender, digamos, y a la vez importantes, y que no nos habían dado con claridad antes, como la que hizo Carolina. Y les doy algunas anécdotas. Yo tuve que atender una familia no panameña, no voy a decir el país, que unos asesores panameños en la estructura, si usted analizaba, le vendían como tres vehículos corporativos extras que no eran necesarios para hacer una administración del patrimonio determinado del cual se trataba. Si el asesor panameño vende vehículos corporativos y le incorpora mucha más para estar cobrando gente residentes y tal, y cobrarle más honorarios inmediatos y puntuales, ese asesor no está siendo ni éticamente correcto como asesor, ni está haciendo planificación ni gestión patrimonial familiar, porque una estructura complicada innecesariamente es más difícil de administrar y va en perjuicio del patrimonio. Hemos visto situaciones donde por falta de asesoría y por falta de esta visión global, hay miembros de la familia discutiendo sobre cómo van a vender unos activos que tienen en propiedad por indivisos, y resulta que el que más discute ni siquiera tiene su cuota parte a su nombre, porque no ha hecho juicio de sucesión, y no había otro tipo de transferencia post-mortem de su parte. Entonces, un asesor tiene que tratar en lo posible, y cuando no es uno solo, el equipo de las diferentes partes, ver las cosas en paquete, y así se facilita la vida de todos. Pero a veces el abogado panameño, el asesor panameño, lo que propone es, bueno, vamos a demandar a tu primo. Entonces ya quedan metidos en esta vorágine, y no pueden explotar el patrimonio, no lo pueden desarrollar, no genera riqueza para todos, ni genera empleo, que por eso es que esa visión de Estado es necesaria. Entonces, definitivamente que a los primeros que hay que entrenar en Panamá somos a nosotros mismos, los asesores. Es la visión que yo creo que falta. Por eso es atinado que se lea una obra como esta en Panamá, los dos tomos, y que se hable más de esto como visión integral, en la cual no solo estamos los abogados. Sé que hay muchos contadores que están escuchando,
Esto es un tema de contadores, de abogados, incluso evidentemente de financistas y hasta de psicólogos. Lo primero cuando uno tiene un tema familiar es decirles las cosas como son a la gente y no solamente lo que quieren oír. Eso todo es parte del paquete. Esta visión integral es fundamental. Tiene que haber un coordinador o unos coordinadores de la orquesta donde todas las visiones técnicas se, se, se puedan consolidar. Muy bien, excelente, Julio. Una última pregunta y que estábamos también obligados a vincularla a un tema que también es de actualidad en Panamá y que tiene que ver con eh, el potencial, la potencial gravabilidad de las rentas pasivas extranjeras sujetas a elementos de sustancia. En esa misma línea, ¿percibes que Panamá sigue siendo una jurisdicción atractiva para las familias de América Latina en la estructuración patrimonial? Y como decía en un principio, ¿esto tiene alguna relación o puede haber una afectación con el proyecto de ley que está por ahí rondando y que plantea pues la posibilidad de que se graben las rentas pasivas extranjeras que ya sabemos sujetas a multinacionales y sujetas a reglas de sustancia, o no ves relación alguna con eso? Bueno, todos los cambios, este y cualquier cambio, aquí y cuando son estructuras internacionales, también en el país de origen, porque Panamá está, muchas veces los asesores estamos como mal acostumbrados, entre comillas, a, a considerar que somos solo el país de vehículo para organizar estos patrimonios. También y que como país de lugar de estructuraciones, solo lo que pasa aquí puede impactar las estructuras. No, todos los cambios en los países de donde vienen los que están estructurando vía Panamá, también hay que tomarlo en cuenta. No hay ninguna estructura tributaria de organización patrimonial que sea 100% sostenible en el tiempo porque en los países cambian las legislaciones. Este cambio del cual se habla, que no sabemos cómo va a quedar, esencialmente entiendo por los comunicados que ha hecho el gobierno nacional, no quiero hablar de los borradores de proyectos porque yo he visto como tres textos, entonces ir a esos detalles no, pero lo conceptual es que cuando se trata, que Panamá es un país de fuente territorial como vínculo con la potestad tributaria, entendiendo que hay unas definiciones de qué no es de fuente panameña y qué sí es de fuente panameña. Y que actualmente hay algunas circunstancias de rentas pasivas consideradas que no son de fuente panameña y que no están sujetas a tributación, que podrían pasar así a estar sujetas a tributación si no cumplen con si no cumplen con ciertos requisitos de sustancia. Hombre, ese es un cambio importante, tiene impacto de darse en la materia tributaria, pero como ya se ha dicho aquí ya, la gestión patrimonial familiar no es solo un tema tributario. Esto no está hecho pensando solamente en si se paga o no impuesto en Panamá. Eso es parte del análisis, pero no es el único. Hay muchos lugares donde la situación de las rentas pasivas están en mayor posibilidad de riesgo de pagar impuestos, que lo han estado primero que Panamá, y la gente en materia de organización del patrimonio sigue utilizando esas jurisdicciones, porque la planificación patrimonial no es solo pagar más o menos impuestos. Panamá sigue siendo un sitio atractivo para la inversión extranjera y para la planificación. Nosotros tenemos un país con moneda estable. No hay estos problemas de tipo de cambio. Carolina, cuando yo estuve en el externado y di alguna que otra clase de tipo de cambio en Colombia, se me reventaba la cabeza porque no entendía absolutamente nada. Aquí el dinero fluye sin tanto tema, el tema cambiario no es un tema aquí. El que lo ha tenido que ver y vivir en otros países sabe que eso nada más ya es un asunto importante, lo cual no significa que
no haya prevenciones para el blanqueo de capitales en los movimientos de capitales, que cada vez más Panamá cumple con todos esos estándares y eso también atrae inversión, porque cuando hay más transparencia, ciertamente hay algún tipo de actividad que se va, pero llega otra que quiere la transparencia porque mejora el destino. Panamá es un país con relativa estabilidad jurídica, siempre estamos discutiendo una que otra cosa. Me decía el embajador de Chile hace unos años, que era embajador de Chile, que nosotros hablábamos de política porque no teníamos una en la radio, porque no teníamos una buena liga de fútbol. Y yo creo que es verdad, pero la discusión en nuestra es una discusión realmente de café. Todos somos primos en algún momento de alguien que está en un lado o el otro y las cosas no llegan a más. Sin embargo, hay países de la región que están envueltos en problemas de delincuencia organizada a unos niveles, que aquí también hay algo de eso, claro, como en todos lados, pero Panamá es un país relativamente estable, con un sistema bancario eficiente, sofisticado, con un sistema tributario con que se hagan estas reformas como las que se han mencionado, ciertamente es mucho menos invasivo, digamos, que impacta mucho menos las actividades. No existen aquí impuestos como en otros países, como el impuesto a las transacciones financieras, que aquí lo ponen y yo creo que, bueno, habría un escándalo, ¿no? En fin, yo pienso que Panamá seguirá siendo efectivo. Yo sí quisiera en ese aspecto mandar un mensaje a los asesores panameños en materia de patrimonios y de que simplemente a veces hay que sofisticarse un poquito más. Todo lo podemos hacer, porque ya eso de vender productos automáticos, perdón, así en serie quería decir, la planificación patrimonial no se trata solo de esconder bajo sociedades y tal unos recursos que no los encuentren, ya eso está superado, eso. Pero hay planificación patrimonial después de ese mundo. Existe formas sofisticadas de hacer las cosas sin violar la ley. Simplemente para eso hay que prepararse y asesorar y entendiendo que ya el mundo de los productos en serie pues se acabó y viene otro mundo que seguirá existiendo planificación fiscal por un lado y de gestión patrimonial familiar siempre. Hay países que uno ve desde acá lejos, Australia, Nueva Zelanda, como que no, uno cree que solo por acá hacemos estas cosas, por favor. Austria, Irlanda, Holanda, países de la OCDE, de Europa, se hace planificación, gestión patrimonial familiar. El mundo sigue. Panamá, aunque ajuste una que otra norma, seguirá teniendo sus atractivos principales en pie. Y eso depende también de todos los asesores, ¿no? Que hagamos las cosas bien. No sé si con eso respondo la pregunta, Javier. Excelente, excelente, Julio. Muy atinadas todas tus respuestas, tus comentarios. Y pues ese era el objetivo de este evento, de que los participantes pues puedan tener un conocimiento más profundo acerca del contenido de la obra, porque es el principal motivo por el cual estamos aquí, cada uno brindando su tiempo. Y pues sabemos que hay mucho interés de los participantes en cómo adquirir la misma, eh, cuáles son, digamos, pues las vías de compra, adquisición, traslado de, 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 de los libros y demás. Y en ese sentido, pues, nos gustaría, si la doctora Carolina ya está disponible, nos pudiera dar alguna orientación acerca de pues cómo se pudiera adquirir la obra. Ya hemos adelantado a través del buzón de chat, pueden revisar a los participantes en el buzón de chat de este Zoom unos links de acceso a la adquisición de las obras, pero sí nos gustaría ya en esta parte operativa, antes de hacer los cierres sobre el tema que nos han estado preguntando.
Sí, bueno, mira, el libro se adquiere directamente en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Los links que se compartieron en comentarios te llevan uno al libro, al tomo uno, que es el tomo rojo, y el otro al tomo dos. Ellos, pues obviamente la venta es en Colombia, lo pueden enviar a Panamá, pues ellos les cotizan directamente el sobrecosto dependiendo en qué parte de Panamá está, pero sabemos que lo están enviando a otros países. Hay una versión que es una versión digital, pero de acuerdo con los parámetros que estableció el instituto, es una versión que solamente dura un año. Entonces, pues ahí es simplemente saber si uno prefiere tenerlo de manera permanente, pues tocaría comprarlo en físico. También les voy a Excelente, compartir por el chat el teléfono de telemercadeo donde pueden comprar, pues finalmente también o que tengan alguna inquietud, pueden llamar directamente al instituto. perfecto. Bueno, acercándonos al cierre de esta valiosa actividad, estamos pues abiertos para los participantes si desean hacer alguna pregunta a los coautores, a la directora de la obra, pues este es el momento, ya sea sobre el tema del contenido de la obra o seguir aclarando sus dudas para su adquisición. Pueden hacerla, pueden hacerla a través del buzón de chat o el que quiera abrir un micrófono. En ese sentido, pues queremos reiterar pues que esta oportunidad de poder adquirir esta obra nos va a ayudar en gran medida a seguir fomentando estos temas no solo académicos, sino de un gran valor para todos los profesionales que nos acompañan. Normalmente en nuestras actividades hay muchos profesionales que siempre están buscando crecer más a nivel personal y a nivel de los servicios que brindan a sus clientes. Por ende, pues estamos muy agradecidos de que siempre pues nos acompañen en estas actividades en donde todos estamos aportando pues un tiempo valioso y que pues sabemos que va a ser muy recompensado. Eh, Sí, por acá nos están escribiendo que están muy agradecidos con la exposición, están eh, pues expresando definitivamente que ha sido pues una gran oportunidad. Vamos entonces a hacer, como quien dice, las conclusiones. Le damos la primera oportunidad a nuestra invitada especial, la doctora Carolina, que nos haga algunas conclusiones y reflexiones acerca pues de eh, el tema eh, a- al que nos abocamos. Acá creo que tengo una pregunta ahora. Dice, buenas noches, muy buena la exposición. ¿Cómo mide la DIAN la sustancia económica sobre empresas offshore en Panamá con manejo desde otro país, Colombia? Que hay una pregunta eh, bastante, digamos, pues directa sobre un tema evidentemente particular. No sé, doctora, si allí le quiere hacer algún comentario o dar la respuesta a la pregunta. Pues no, digamos, actualmente como tal no hay un parámetro general de la sustancia. Uno, digamos, solamente en el régimen CHC colombiano de holding, de compañías holding colombianas, pues hay para las compañías holding tener unos parámetros de sustancia, pero lo que uno por lo menos busca es cumplir la sustancia que requiere el otro país. Entonces digo que hay temas como básicos y de lógica que se deben cumplir y si uno quiere tener un parámetro, pues puede ver el régimen CHC. Muy bien. Bueno, a ver, por ahora, bueno, creo que por ahora estas son las participaciones. Y bueno, como decía, pues le damos paso a las conclusiones a la doctora Carolina y sus reflexiones acerca de este tipo de eventos y la invitación al adquirir la obra. No, pues primero felicitarlos por este evento y ayudar a promulgar también. Estos son los espacios que necesitamos, más allá de para dar a conocer el libro, es dar a conocer lo que está dentro del libro y lo que existe de doctrina y de cursos en Latinoamérica, me parece súper importante.
invitarlos a que los adquieran. Nuevamente son complementarios el uno del otro. Y pues yo creo que finalmente es como asesores en la disciplina que cada uno tenga, o inclusive como miembros de familia, pues es cada vez tener un mayor conocimiento sobre lo que es esto. Hay una responsabilidad de cada una de las partes que hacemos, que acompañamos en ese ecosistema, a lograr realmente que las empresas de familia, y como lo decía Publio, no solamente las empresas, hay patrimonios que no tienen empresa y que aún así es relevante para cualquiera lograr una transición generacional. Y como decía, no es solamente una responsabilidad por quienes lo van a heredar, sino finalmente hay muchas personas que dependen de ese patrimonio, o que aportan, o que, digamos, se aprovechan, digamos, de estas estructuras para lograr una transferencia patrimonial a largo plazo. Entonces yo creo que es llamar un poco a la responsabilidad tanto a los asesores como a las propias familias de instruirse cada vez más para lograr unos procesos sostenibles a largo plazo en lo que es la planeación y la gestión del patrimonio familiar. Excelente. Muchas gracias, doctora Carolina, por esas palabras. Por acá también otra pregunta, creo que una de las preguntas más claves, el costo del libro. Nos dicen por acá si pueden hablarle del costo del libro. Con $50, Sí, económico. haciendo la conversión, da bastante económico. Dice, buenas noches, excelente exposición. Luego del juicio de sucesión, mi hermana y yo tenemos registrada la vivienda en que habitaron nuestros padres. Hemos pensado no cederla a nuestros hijos mediante herencia y por medio de fideicomiso, una fundación u otro tipo de inversión que permita generar ingresos para la familia. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, una situación familiar de planificación. No sé si quieres comentar algo acá, Una Julio. Ujú. muy sencilla. eh, lo mejor es la fundación de interés privado, porque ya el fideicomiso involucra más costos y la fundación perfectamente eh, puede ser el vehículo para de antemano poner eso a producir y se lo pasan a los hijos cuando se cumplan ciertas condiciones, post-mortem, etcétera, y mientras tanto los padres lo van controlando todo hasta que ya vaya siendo momento de la transición. Eso es un ejemplo sencillo, pero que ilustra la filosofía del asunto. Mientras los padres tienen el control perfecto, pero ellos tienen ya de salida que ir pensando cuándo van a comenzar a dejar de tener el control. No necesariamente supongamos que ese activo sea algo que genera, bueno, una cantidad importante para la familia o suficiente, en fin, tienen que ir pensando en cuándo lo van a traspasar a la siguiente generación de forma ordenada y sin conflicto. Y este no es, el ejemplo que mencionan, no es, digamos, no quiero ser peyorativo, no es la fortuna más grande de todo el país, pero sí es una fortuna importante para los que consultan. Por lo tanto, ya deben ir pensando en cómo evitar que en la transición, esto es como las modas, ni ser el primero en ponerte la última moda, ni el último en dejarla. Entonces, hay que escoger, dependiendo de cada familia y cada situación, cuál es el momento para ir haciendo ese traspaso de lo que eso represente. No solo se trata si es una fundación o es un fideicomiso, se trata de que las reglas que se fijen para esa transición sean las más convenientes para las dos generaciones. Y ese es el enfoque. Es buena pregunta porque creo que de forma sencilla ayuda para ilustrar la filosofía que está detrás de todo el concepto de gestión patrimonial familiar. Y de Muy pronto, bien. si pudiera Sí, complementar algo sí, claro. a eso que dice Publio. Por ejemplo, nosotros tenemos como política también, porque también uno ha escuchado las planeaciones que se hacían antes para efectos de evitar la sucesión o lo que fuera, y es transferir el patrimonio sin ninguna
digamos, gobernanza o reglamentación al respecto, con lo cual también, por eso muchos creadores del patrimonio piensan que esto de tema de planeación patrimonial y gestión patrimonial es entregar y perder el control y esperar que los que lo tienen, digamos, en esa transferencia, pues tengan todavía un tema de protección hacia esa primera generación. Y de eso no se trata. Yo creo que eso sí es súper importante aclararlo. La transferencia patrimonial no implica desproteger tanto en control como en fruto de ese patrimonio a quien lo creó. Por eso es que hay que ser estructuras responsables, no solamente en temas tributarios, sino responsables también en la protección a los miembros familiares. Excelente, muy bien. Por acá nos siguen preguntando acerca de la forma de adquirir el libro. Pues como les decíamos, en el buzón del Zoom compartimos los links, pero de igual manera nosotros les vamos a compartir también a través del mismo registro que hicieron para participar del evento, para que pues no solamente tengan acceso a través de esta plataforma. Por acá hay otro comentario interesante, dice como reflexión final, agregan, hoy día las redes sociales, los influencers tergiversan la esencia de una planificación adecuada y se enfocan más en donde no pagas impuestos y sugieren crear estructuras como el LLC en USA, que está muy de moda, y en Sonda en redes. Dice, considero que no debe ser algo que se guíe solo por la moda. Interesante el comentario, no sé si quieran agregarle algo allí. Totalmente de acuerdo. Uno ve que como lo decía en el argumento Publio, la venta de estructuras descontextualizadas y son un objetivo, pues lo vuelven es como un commodity y realmente ni siquiera se estudia de fondo cuáles son los efectos, tanto jurídicos como tributarios de ciertas estructuras. Entonces, totalmente de acuerdo con Salomón. Muy bien. Bueno, yo creo que respetando pues el tiempo Disculpa, de Javier. todos. ¿Querías comentar algo más, Julio? Ajá. Sí, sí, no, es que también cuando algo se repite mucho, a ver, yo que he estado dentro de la administración tributaria, pensando en impuestos, que insistimos, esto no es solo impuestos, pero cuando algo se repite mucho, ya la administración también la ve. Entonces, eso de hacer lo que todo el mundo hace, tampoco por ahí ponen un decreto, una cuestión y ya yo lo que hace es que hay que hacer un estudio más sofisticado, digamos, dentro de lo que es posible, a la vez que sea fácil de administrar, ¿no? No todo tiene que ser complicado para ser eficiente. Eso lo quería agregar. Excelente. Bueno, reiteramos el agradecimiento a la doctora Carolina Cañón, a Julio Cortés, a todos los que han estado participando en el evento hoy en vivo, ya que pues este evento se estará compartiendo a través de nuestros canales de YouTube para que siga divulgándose, no solamente la adquisición del libro per se, sino en lo que creemos muchos han concluido y que es pues profundizar en el tema de la gestión patrimonial familiar como algo integral y no solo fiscal, que normalmente la visión que uno podía tener un poco más cerrada, y sobre todo generar educación sobre el tema. Así que, pues, reitero el agradecimiento a todos los participantes, a los coautores de esta obra, y pues, sin más nada que agregar, desearles a todos pues que sigan pasando una muy buena noche y que nos estaremos viendo en próximos eventos. Muchas gracias a todos y ya saben, siempre pues atentos a nuestras actividades académicas como esta presentación de esta obra, así como nuestros cursos fiscales en temas de actualidad. Sin más, muy buenas noches a todos. Muy bien, saludos. Feliz noche, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos todos. Saludos.